Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Maximiliano Rodríguez, soy el líder del Ecogroup San Luis, grupo oficial de Ecoparty y la comunidad más grande y en crecimiento de hacking ético y ciberseguridad en nuestra provincia argentina. En esta ocasión les traemos lo que fue la grabación de nuestro tercer meetup de nuestra comunidad, en la cual tratamos acerca de computación cuántica. Esto fue llevado de la mano del licenciado Claudio Mendilaharzu, el cual nos dio una excelente charla y exposición acerca de este increíble y novedoso tema. Así que sin más, les dejo con lo que fue la grabación de este meetup, la cual fue un poco editada debido a algunos problemas técnicos que tuvimos en el audio, la grabación y el video. Pero bueno, espero que les guste, que les sea de utilidad y nada. No olviden de apoyarnos y unirse a los grupos si están interesados en unirse a esta gran comunidad. No importa de dónde seas ni de qué trabajes o estudies. También déjenos en los comentarios saber qué les pareció este meetup, como también díganos qué cosas podemos llegar a mejorar para futuros videos y encuentros. Desde ya, muchas gracias a todos por el apoyo y por asistir, ya que meramente esto es de la comunidad para la comunidad. No dejen pasar la oportunidad, aprovechen para convertirse en futuros hackers y por supuesto, hack the planet. ¿Podrías decir el título de tu tesis? Sí, es generación de claves. Se lo traduzco un poco para que lo podamos seguir, ¿no? Generación de claves criptográficas en un ambiente cuántico y distribuirla en una red tradicional, digamos. O sea, la idea es, en un ambiente cuántico, una computadora cuántica, generar una clave, esa clave distribuirla, por ejemplo, en un nodo central, bajarla a una red tradicional y distribuirla, ya sea para un servidor, para un firewall, para cualquier dispositivo que se requiera. Bien, buenísimo, buenísimo. Pero bueno, llegado el caso para septiembre les puedo dar ya una charla sobre computación cuántica y un poco sobre criptografía cuántica también. Sí, lo podemos ir viendo, obviamente mejor con mayor anticipación. Yo creo que a los chicos les va a gustar. Hay muchos profes que, bueno, por ahí yo le estaba comentando recién que es el Ecogroup, pero les interesó mucho la temática de computación cuántica. De hecho, bueno, acá al lado del box hay un profe que, bueno, es quien nos permitió estar con la llave, nos permitió el acceso a esta aula, así que capaz que se pasa y, bueno, es uno de los tanto interesados en lo que es computación cuántica. Sin mencionar que es un tema novedoso, digamos. Sí, lo interesante es que el año pasado la ONU nombró el año 2025, porque se cumplían 100 años de, de todo el desarrollo de la mecánica cuántica, como el año de las tecnologías cuánticas, por así decirlo. Ajá. Y eh, creció muchísimo toda la información que está dando vuelta. O sea, eh, hay, hay mucho movimiento, mucho movimiento. Hay empresas muy importantes que, que tienen su computador cuántico, pero bueno, eso se los dejo para otra charla más puntual. Tengo un paper presentado eh, que habla sobre panorama actual y futuro de la criptografía cuántica y postcuántica. Buenísimo, Claudio. Buenísimo. A ver, ahí en el chat, no sé si... Ahí están preguntando, ¿esto queda grabado? Mira, Nehemías, vamos a intentar que quede grabado. Yo ahí, como verán, no sé si lo verán ustedes, pero ya empecé una grabación. Espero que se escuche bien el tema de audio y todo eso. Aparentemente las pruebas me dijeron que sí, pero bueno, la idea es que quede grabado. Bien. Así que bueno, Claudio, si querés ya podemos ir comenzando y bueno, cualquier cosa vamos viendo. Perfecto. Bueno, ahí les voy a compartir.
Ahí están viendo. Sí. Excelente. Bueno, en esta charla los voy a invitar a que hagamos un viaje por la historia, por todo lo que movió y mueve guardar un secreto. Vamos a ver distintas tecnologías, distintos momentos, distintas potencias, ¿no? Me refiero a imperios, y vamos a acompañar también la charla con algunos libros, algunas películas. A mí lo que me gusta y lo que me apasiona de esto es que no solamente la historia, todo lo que es la seguridad informática, la criptografía, es mechar y entrelazar algo histórico, algo tecnológico, alguna necesidad. Enriquece mucho y bueno, eso de alguna manera lo que me gustaría que se lleven, sobre todo la intención de ser curiosos, de investigar, no, no hay límites. Y hay mucha información y es interesante. Bueno, es lo que me sucede a mí. Así que arrancamos. Criptografía primitiva. Vamos a hablar de hace más o menos 4.000 años. En el antiguo Egipto, los primeros cifrados, por así decirlo, era ocultar distintos jeroglíficos con la intención de ocultar, repito, información. Esto lo hacían los sacerdotes egipcios. O sea, no arrancó como un elemento o una herramienta no sé, de guerra, no. Simplemente uno de los primeros registros hace foco en ocultar la información. O sea, los sacerdotes eran muy celosos de esta información y imagínense que había un montón de jeroglíficos y para interpretarlos usaban como una tablilla con los cuadritos para ver realmente el significado. Pasamos a la criptografía clásica. Y la historia cuenta, hay uno de los libros de Herodoto que habla sobre esta artimaña, por así decirlo, que se necesitaba mandar un mensaje a un jefe, ¿no? de un pueblo, pero ese pueblo estaba sitiado. La única manera que se les ocurrió fue agarrar un esclavo, pelarle la cabeza y tatuarle el mensaje. Esperaban que le creciera un poco el cabello, mientras viajaba le seguía creciendo el cabello. Cuando llegaba, le rasuraban la cabeza y leían el mensaje. Esto ya estamos en el siglo V a.C. Bien, el cifrado Polybius es una de las primeras, y por lo antiguo, es una de las primeras maneras de utilizar lo que se conoce como matrices, donde de alguna manera en un cuadrado de 5 por 5 representaba y ubicaba las letras y cómo se transmitían. Bueno, dando el valor de la columna y el valor de la línea. También esto se utilizaba para transmitir, digamos, a distancia, por así decirlo. Por ejemplo, desde la orilla de un puerto a una embarcación, utilizando, por ejemplo, 2 antorchas, ¿no? Y según el movimiento de las antorchas,
iban representando las veces de la vertical y las veces de la línea para dar el mensaje cifrado. Ya empezamos a meter conceptos. Del otro lado tenían que tener la misma matriz para poder descifrarlo, ¿no? Después, otro de los elementos que se utilizó, que a mí la verdad que me gusta mucho, se llamaba Excítala. Los espartanos la utilizaban. ¿Y en qué consistían? Tenían un bastón, ¿no? Con una medida de sección de ese bastón, tanto el emisor y el receptor. ¿Mm? ¿Y qué hacían? Agarraban un cinto o una cinta lo iban enroscando a lo largo de ese bastón y escribían longitudinalmente. Una vez que tenían ya el mensaje escrito, lo desenroscaban y, por ejemplo, se lo ponían como cinto y lo llevaba un jinete, un soldado. Cuando llegaba a destino, el comandante, el receptor, ¿no? ¿Qué hacía? Como tenía el bastón con la misma sección, la misma medida que el emisor, lo enroscaba y podía leer el mensaje. Lo interesante es que, de alguna manera, este bastón llega a nuestros días como el bastón que tiene el presidente de nuestra querida nación, el bastón de mando, un poco dando alusión a ese bastón Excítala que usaban los espartanos. Bien. Después, bueno, vamos a pasar por el Imperio Romano, el cifrado de César. César, ¿qué hizo? Agarró y dijo, bueno, vamos a utilizar un método que consiste en desplazar las letras del abecedario 3 lugares. Entonces, la A, que representaba una D, la B una E y así sucesivamente. Nada, tenemos que ambientarnos en esa época que las personas que nada, leían era un porcentaje menor, ¿no? Eso para ubicarnos también. Pero bueno, él mandaba comunicados a sus generales usando este método. Llega, por ejemplo, a nuestros días, se utiliza, si uno busca ROT 13 en la web, es un cifrado parecido a este, en vez de rotar cada 3 como el de César, rota 13 letras y se utilizaba en los 90 para, en los chats que había, para, no sé, hablar en secreto dentro del grupo a alguno de los integrantes, con el fin de que no se enterara el resto de los participantes de ese grupo. Bien, ya nos vamos viniendo un poquito más acá, siglo XV, el disco de Alberti. Muy interesante, eran 2 discos concéntricos, donde según la posición del disco más chico con respecto al más grande, se iba cambiando la letra de texto plano por el texto cifrado. Eso se escribía, por ejemplo, en una carta y el destinatario, el receptor, tenía que tener el mismo disco y seteado, ya vamos metiendo más conceptos, de la misma manera. Un siglo después, un tal, este era ¿cómo es? Un cura, Wegener, siglo XVII, utilizó una matriz con todo un diccionario completo arriba y repetía, a la izquierda se ve,
ese mismo abecedario, o podía ser símbolos o inclusive otro abecedario. Y es el primero que utiliza una contraseña, digamos. ¿Por qué? Porque se va repitiendo la contraseña según el texto, y en la intersección de la vertical o sea, la columna con la fila, se va construyendo el cifrado, el texto cifrado. Ok. Bueno, el cifrado de Wegener fue muy potente y duró varios siglos, hasta que un tal Charles Babbage, en mitad del siglo XIX, rompe ese código. Se lo atribuyen a otro porque los ingleses se dieron cuenta de que convenía no dar a conocer cuando rompían un cifrado. Después lo vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial, este mismo concepto. Pero bueno, lo interesante de Charles Babbage es que fue el primero que planteó cómo debía ser una computadora, eh, nada, como la conocemos un poco. Eh, Intentó hacerla, pero bueno, la tecnología de la época no le daba. Eh, Hace unos años se hizo una réplica con materiales de ahora y se pudo hacer. Otra cosa interesante es que en esta historia aparece una mujer, una tal Ada, que se la considera como la primer mujer programadora de la historia. Eh, ¿Por qué? Porque había hecho un algoritmo para programar la máquina que pensó Charles Babbage. Bien. Ahora, ya en el siglo XX, bueno, uno de los usos más utilizados fue obviamente en las guerras, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, los alemanes habían diseñado un algoritmo, el ADFGBX. Este nombre es muy particular porque en aquella época ya se transmitía en código Morse. Este código, eh, se, se, acordarán que eran puntos y rayas. Entonces, se buscaron las letras que menos confusión podrían llegar a tener en una transmisión. ¿Mm? Y se armaban matriz de 6x6, donde se armaba el mensaje, le hacían una modificación de ubicación para evitar la frecuencia y se transmitía. Bueno, la historia cuenta que los alemanes estaban a las afueras de París para dar una batalla final, por así decirlo. Los franceses, como ya le habían roto, le habían quebrado con un criptoanálisis dicho cifrado, bueno, le cifraron el mensaje eh, y pudieron localizarlo y pudieron neutralizar ese ataque final, por así decirlo, que cambió de alguna manera eh, la continuidad de la guerra. Bien, otro hecho interesante fue el telegrama de Zimmermann. Zimmermann manejaba todo el tema de relaciones de exterior de Alemania, y manda este telegrama. Este telegrama va dirigido a la diplomacia mexicana, y la intención era de que México entrara en la Primera Guerra Mundial, y si ganaban los alemanes y los que estaban aliados a Alemania,
en el caso de México, podrían llegar a recuperar toda la parte que Estados Unidos le quitó o se lo compró, entre comillas, toda la parte de Texas, toda la parte de California. Bueno, este telegrama los ingleses tenían pinchado un cable submarino donde pasaban las transmisiones clave Morse. Levantaron esa información, una especie de man in the middle, o sea, hombre en el medio. Pudieron descifrar el mensaje y este hecho puntual hizo que Estados Unidos se metiera en la guerra, porque siempre Estados Unidos trató de estar alejado, ¿no? Bueno, este hecho hizo que Estados Unidos le declarara la guerra a Alemania y eso obviamente inclinó la guerra de tal modo que en 1918 Alemania ¿cómo es? Pierde la guerra. Después, bien, ya finalizó la Primera Guerra Mundial. Estamos acá en la época de entreguerras. Y acá la historia habla de los polacos. Los polacos sabían que los alemanes en algún momento iban a volver a atacar y lo primero que iban a hacer era tomar una ciudad que se llama Pozna, que está casi al límite con Alemania. Es más, hablan los dos idiomas perfectamente. Y ellos decidieron armar un equipo en principio eran matemáticos, para ir descifrando las transmisiones. Las transmisiones, recordemos que eran inalámbricas, ¿no? Transmisiones radiales. Bueno, acá un tal Rejewski manejó ese grupo y lograron descifrar los mensajes que había, pero en algún momento cambia la transmisión y para ellos es de alguna manera indescifrable. Bueno, en ese momento entra en acción la famosa máquina Enigma de los alemanes. Bueno, diseñaron un concepto que le llaman bomba, que lo que hace es hacer un cálculo matemático de forma mecánica, ahora lo vamos a ver, y lograron descifrar las primeras máquinas. Ya acercándonos a 1939, donde va a estar el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los polacos se reúnen con Francia y con Inglaterra para pasarle todo el know-how de lo que vinieron haciendo durante un montón de años, que fue el aporte muy, muy importante. Los franceses dijeron no, la máquina Enigma es indescifrable, y los ingleses tomaron todo y armaron un grupo de trabajo en Bletchley Park, a 70 millas de Londres. Mientras tanto, bueno, arranca la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y trabaja con la máquina Enigma, una máquina, imagínense una máquina de escribir que uno toca una tecla y le prende la luz de la tecla cifrada. Esto fue revolucionario porque aparte la podían usar en un avión, en un barco, en plena contienda de la guerra. Y era muy, muy directa. Entonces,
los aliados, Inglaterra y Estados Unidos, bueno, después se sumó Rusia, eh, para ellos era importantísimo poder quebrar este código. ¿Mm? Las primeras máquinas, las que le mostré antes, eran de 3 cilindros, esta es de 4. Por lo general, las ¿cómo es? Los navales, la marina de guerra de los países, siempre tenían el mejor o el más robusto sistema de cifrado. Esto también fue una debilidad, porque cuando tenían que hablar con la aviación o con el ejército, se tenían que adaptar al nivel más básico o más sencillo, para poder, si no, no se podían entender. Entonces, esto de alguna manera fue una debilidad. Los aliados trataron de conseguir las máquinas, trataron de conseguir los libros de clave, por ejemplo, un submarino, capaz que estaba 2 meses, los famosos U-Boot, que eran muy temidos, eran submarinos que tenían que estar capaz que 2 meses bajo el agua, entonces tenían que tener un libro de claves que se le llamaba, con una clave por día. Acá les voy a recomendar una película que se llama El Código Enigma, creo que está en Netflix. Habla de la vida de Alan Turing, que fue uno de los que lideró en Bletchley Park toda esta maquinaria para poder descifrar este código. Bueno, en Bletchley Park armaron una máquina, la famosa bomba, bomba porque hacía un ruido. Esto, bueno, nada, esto lo tomaron de los alemanes, pero lo hicieron a gran escala. Y bomba eh, le pusieron porque hacía un tic-toc, tic-toc, como el ruido de una bomba cuando un relojito que va a explotar. Bien. Bueno, gracias a esta máquina, la utilizaban para reducir la cantidad de alternativas o de posibilidades. El tema es que los alemanes cambiaban la contraseña todos los días. A eso de las 6 de la mañana mandaban un mensaje por radio hablando o informando cómo estaba el clima, y ahí iba embebido la clave que iban a utilizar. Esa clave era el seteo de la máquina Enigma, que era esos rotores que vimos de 3 y de 4. El seteo consistía en cuál poner en ese orden y cómo iba a ser el ajuste inicial. Bueno, Estados Unidos también tuvo su bomba. Bien, y acá tenemos a la izquierda la famosa computadora Colossus. Esta máquina, si bien la ENIAC fue nombrada como la primer computadora, en realidad Colossus fue la primera computadora, y aparte es la computadora que está pensada como es la computadora actual, ¿no? Con su unidad de procesamiento, con su memoria. Bueno, esta máquina que diseñó Alan Turing y su equipo
no fue para romper enigmas, sino era para romper la máquina de cifrado de Lorentz. Era una máquina que transmitía un teletipo, una cinta con la información. Esta máquina la utilizaba el círculo rojo del Führer. Estados Unidos tuvo su enigma, entre comillas, llamada Fialka, con muchísimos más rotores. Esta nunca se pudo romper. Y después tenemos la máquina japonesa, que se le puso el nombre de Púrpura, también una versión modificada de la máquina Enigma. Bien, ahora estamos en la Guerra del Pacífico. Recordemos que Japón ataca por sorpresa, entre comillas, Pearl Harbor, y ahí Estados Unidos le declara la guerra a Japón. Estados Unidos ya le había roto todos los códigos a los japoneses. ¿Por qué? Porque dentro de la comunicación entre ellos de un jerarca o de un soldado a un oficial más alto, hay un protocolo que siempre va escrito o va transmitido. Como ese código siempre es el mismo, entonces eso facilita mucho romper el código. La historia cuenta que los japoneses están hablando de la isla de Midway, una isla muy importante para los norteamericanos, como punto de base para poder estar más cerca de la gran isla, o sea, de Japón. Están hablando de esa isla en un código, con un nombre en código, digamos. Estados Unidos, para sacarse de la duda, transmite en un código que los japoneses habían roto, que los yanquis ya sabían que estaba roto, informando de que iban a dejar la isla por un problema de agua potable. ¿Qué hacen los japoneses? Mandan inmediatamente una transmisión hablando de esa isla, se verifica que el código que utilizaban los japoneses se refería a eso y que iban a mandar toda la flota japonesa para recuperar esa isla. Bueno, los yanquis siguieron con su plan, se retiraron de la isla, medio se escondieron, por así decirlo, y esperaron a que vinieran los japoneses con sus 4 portaaviones. La flota japonesa era muy potente, muy sofisticada y muy bien preparada, recordando que a principios de ese siglo le ganaron la guerra a Rusia, teniéndolo de alguna manera la misma embarcación que los rusos. Y bueno, nada, venían de ser muy exitosos en lo que es combate naval. Bueno, perdieron los japoneses esta batalla y fue uno de los puntos de inflexión para que Japón pierda la guerra, obviamente con el final que todos conocemos, ¿no? Acá les recomiendo La batalla de Midway, es una película espectacular y se ve claramente toda la operatoria de la batalla. Bien. Y si nos preguntamos qué utilizaban los norteamericanos, los yanquis, para cifrar sus mensajes, esto es fantástico. ¿Qué utilizaron? Utilizaron el idioma de una tribu india que tienen un lenguaje y una manera de comunicarse muy particular,
era indescifrable, sinceramente, y entrenaron a nativos navajos para poner un indio en cada radio. ¿Mm? Y ahí transmitían sus mensajes. Los japoneses no sabían cómo hacer para poder captar y tratar de intentar descifrar eh, el sistema que utilizaban los yanquis, que hasta buscaban de capturar estos indios para poder a ver si podían quebrar sus mensajes, ¿no? Bueno, esto queda reflejado. Primero, les recomiendo otra película acá, se llama Código Navajo, trabaja Nicolas Cage, y él hace de sargento que tiene que cuidar a ese indio navajo, a ese operador de radio, con la orden de que si no lo podía defender o si estaba en riesgo, lo tenía que matar. Bien. Hay una batalla la batalla de Iwo Jima, una isla donde hubo muchísimas bajas japonesas, aparte del japonés por el emperador entregaban su vida, o sea, no había chance. Y también del lado norteamericano, hubieron muchísimas bajas en esta batalla. Una de las razones también fue la utilización de estos operadores indios navajos. Si alguno tiene la posibilidad de ir a Washington, van a ver una estatua que conmemora esa batalla con los soldados subiendo la bandera norteamericana, como está en la foto. También hay dos películas relacionadas a Iwo Jima, Carta de Iwo Jima, muy interesante porque se filmó una del lado de los japoneses y otra del lado de los norteamericanos, que la dirigió Clint Eastwood, si mal no recuerdo. Así que bueno, ¿cómo venimos hasta acá, chicos? ¿Los perdí? ¿Ahí se me escucha, Claudio? ¿Sí? Sí, por ahora todo bien, vamos bien. Muy bueno el tema. A mí particularmente me gusta mucho porque, bueno, todo lo que es la Primera Guerra Mundial y la Segunda me fascina. Soy un fanático, no sé si alguien comparte mi mismo gusto, pero hasta ahora buenísimo. Bien, bien, bien. No se me No sé los durmieron, ¿no? chicos, no sé los chicos del chat, de Sí, los yo que no están estoy del chat. viendo el chat. A ver. Ah, cuidado ahí, Claudio, que la llamada termina en 15 minutos por las dudas que se corte. De Ok, última creamos otro Meet, no pasa nada, pero hay bien, un aviso. bien. Bueno, ahora vamos a entrar en la criptografía moderna. La criptografía moderna y está asociada a todo el cambio tecnológico. Tenemos lo que es criptografía asimétrica, que utilizamos la misma llave, la misma key, tanto para el emisor como para el receptor. ¿Mm? Y el gran problema de la criptografía simétrica era cómo hago para llegarle la, la contraseña al otro extremo. O sea, ese fue siempre el gran tema, porque si la mando por un sobre, me abren el sobre. Si se lo mando por alguna transmisión, nada, la están escuchando. Ese fue el gran problema. Entonces, eh, por ejemplo, los libros de código de alguna manera tenían la lista de todas las contraseñas durante, dije, 2 meses, ¿no? Bueno, donde agarraban el libro de código tenían que, si se enteraban, tenían que cambiar todas las contraseñas y eso, la verdad que era muy complejo. Bueno, la criptografía asimétrica vino para solucionar ese tema. Asimétrica, ¿por qué? Porque se utilizan distintas claves.
Y básicamente, ahora lo vamos a ver, se utilizan, yo para transmitir a alguno de ustedes tengo que utilizar dos llaves. La llave pública de ustedes, que está en un anillo, en un servidor público que puede acceder cualquiera, no hay problema. Entonces, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que transmitirle, agarro la contraseña, como dije, pública y le mando mi contraseña. Uso dos componentes. Bien, del otro lado, cuando recibe el mensaje, solamente lo va a poder abrir el que está asociado a la clave pública, ¿no? Pero voy a correr esto que está molestando acá. Por ejemplo, Bill Gates, él está su clave pública en la nube. Yo le quiero mandar un mensaje a él, tomo la clave pública de él, lo cifro con mi clave, obviamente, y él va a poder ver el mensaje. ¿Por qué? Porque va a utilizar su clave privada. O sea que para las transmisiones criptográficas asimétricas se usan dos llaves, una pública y una privada. ¿Qué pasa? Cuando él me va a responder a mí, va a tomar la clave pública mía y me va a mandar el mensaje. ¿Quién lo va a poder abrir ese mensaje? Yo, porque la clave asociada, apareada, por así decirlo, a esa pública, soy yo. ¿Bien? Bien, entonces. El primer algoritmo simétrico, estos algoritmos más o menos en la década del 70, de los 70, aparecen estos algoritmos, perdón, simétrico y asimétrico. El primero fue el DES, el primer algoritmo estándar fue el DES, y fue a partir de la presentación que hizo un tal alemán Horst Festel, que trabajaba en IBM, un algoritmo que se llamaba Lucifer. Bueno, el NIS agarró ese algoritmo, le hizo unas modificaciones y lo nombró como algoritmo estándar, porque la industria, los bancos, las grandes empresas estaban demandando un algoritmo para ellos tener sus comunicaciones, necesitaban que esté homologado, por así decirlo. Bueno, este algoritmo, lo interesante es que, bueno, después de alguna manera se debilitó y se logró quebrar. Pero bueno, nada, todas las industrias ya tenían implementado estos algoritmos, por ejemplo, en los cajeros automáticos, los que se llaman ATM, todos trabajaban con DES. Entonces, ¿qué hicieron para no perder esa tecnología? Sacaron el triple DES, inclusive en algunas configuraciones, lo van a seguir viendo, y utiliza de alguna manera 3 veces, primero encripta, después desencripta y después vuelve a encriptar, 3 veces el algoritmo DES, que nada, se dejó de usar porque estos algoritmos viejos ya eran matemáticamente muy pesados, ¿no? Y se empezaban a necesitar algoritmos más dinámicos, más rápidos, sobre todo para lo que es transmisiones de voz y de video. Que es tráfico real time, y estos algoritmos los hacían muy pesados. El algoritmo que reemplazó, después de como de 20 y pico de años, o más, no me acuerdo ahora, pero más o menos es el AES. El AES, el algoritmo simétrico actual. ¿Ok? Bien, para la parte de criptografía asimétrica, el primer protocolo criptográfico fue el de Digi-Hellman, que utilizaba matemáticamente números primos,
muy interesante acá. Nada, para recordar, un número primo puede ser dividido por sí mismo o por 1. Entonces, acá se trabaja con números primos muy, muy, muy grandes y factorizarlo es muy complejo. O sea, es fácil cifrarlo, pero el proceso inverso es muy complejo. Este, por eso el éxito bueno, que hoy día sigue teniendo, pues se sigue utilizando. Después tenemos, nada, lo que son funciones hash y también de firmas digitales. El hash, por ejemplo, uno de los primeros usos fue en un momento, sobre todo Unix y bueno, Linux también, ¿no? Uno tenía las contraseñas en una carpeta y bueno, el que accedía a esa carpeta tenía las contraseñas de todos los usuarios. Lo que se hizo fue hacer una especie de shadow, ¿no? Ocultar esas contraseñas en otra carpeta. Bueno, y el valor que se ponía que era el hash. El hash es una función matemática que también en un sentido es fácil de calcular, en el sentido inverso es muy difícil. Y básicamente es una operación matemática que lo interesante que es, si uno cambia solamente un bit, el resultado de ese hash es totalmente distinto. Eh, uno de los usos muy utilizados, por ejemplo, los antivirus. Los antivirus, cuando decían actualizar el antivirus, ¿qué se hacía? Era bajar el hash de todos los ataques conocidos hasta el momento. ¿No? Después sí son mucho más complejos, pero básicamente, ¿qué se hacía? Uno actualizaba el antivirus y bajaba todos los hash de, de todos los virus que se conocían hasta el momento. ¿Y qué hacía el antivirus? Agarraba archivo por archivo de la computadora y les calculaba el hash. Ese hash lo comparaba con esta base de hash. Si coincidían, ahí tiraba la alerta, lo ponía en cuarentena o directamente lo eliminaba ese virus. Esa es otra de las aplicaciones, ¿no? Para que tengamos. Bueno, también, bueno, arriba la firma digital. Y a la derecha tenemos lo que es la función de un blockchain y de Bitcoin también. Es un cifrado que va en cadena. Por ejemplo, otro cifrado que se utiliza como es en transmisiones de Wi-Fi. Bueno, ahora se dejó de utilizar porque se lo pudo quebrar. El tema es así, uno tenía un paquete y tenía un hash ese paquete. Si ese paquete de alguna manera era quebrado, uno podía de alguna manera descifrar todos los paquetes sucesivos y de alguna manera se usó el mismo sistema. Bueno, ¿qué se empezó a hacer? Se empezó a cifrar con lo que se llama una especie de semilla, que se cifraba un paquete con una semilla, el siguiente paquete con otra semilla, y siempre eran distintos, siempre tomando el valor anterior del cálculo. Esto que permitía que si, no sé, el paquete 10 te lo tomaba, por más que lo descifrara, no podían hacer la continuidad. Una vez me contaron un caso en Colombia
que abrieron una cuenta en un banco, se fueron a un pueblito de 100 kilómetros, por dial-up hicieron una operación de un depósito de $100.000, algo así, y ¿qué hicieron? Grabaron esa comunicación y la repitieron varias veces y lograron que esa cuenta aumentara 3 veces, una cosa así. Bueno, de alguna manera este sistema se utilizó para evitar ese tipo de ataques. Bien. Vamos a entrar en la última parte de esta charla y vamos a hablar de lo que viene, criptografía del futuro. Y sí, vamos a hablar de criptografía cuántica. Dios no juega a los dados con el universo. ¿Alguien se anima a decir quién dijo esta frase? Einstein, dicen por acá, Claudio. Muy bien, muy bien. Es increíble porque Einstein, nada, nos tiró la famosa formulita y el aporte que hizo Einstein fue descomunal, pero le hacía ruido la mecánica cuántica. Esto de no poder predecir un comportamiento. Sí, Einstein, muy bien, chicos. Y el tema es así. La criptografía cuántica obviamente se va a basar en la computación cuántica. Es una manera distinta de computar, de transmitir información. Y esto va a estar basado en propiedades de la mecánica cuántica. Esto es un fenómeno que se da a nivel subatómico. Esto, la verdad que los cerebros que participaron acá es increíble. La verdad, no hay límites para el ser humano, sinceramente, ¿no? Todo esto de la mecánica cuántica se ve reflejada en todos los componentes electrónicos. Lo hemos reflejado en los GPS, se utilizan relojes atómicos para mantener la precisión que se necesita. Los tomógrafos computados, todo el avance en la medicina, es impresionante. Bueno, se dieron cuenta que utilizando la mecánica cuántica podían transmitir o manipular información. Eso es lo que se conoce como la computación cuántica. Y después la criptografía cuántica va a ser algoritmos cifrados en ese ambiente. Así que bueno, pero básicamente las propiedades cuánticas es que nosotros tenemos el bit en una computadora tradicional, llamémosle, que nos puede dar la información 0, 1. O sea, puede estar encendido o apagado. Bien. Tenemos el bit cuántico, que le vamos a llamar qubit, quantum bit. ¿En qué estado puede estar? Y no sabemos. Puede estar en 0 y en 1 indefinidamente. O sea, es como si yo tirara una moneda al aire y nos quedamos siempre en una imagen que está dando vuelta y vemos el 1, el 0. No podemos precisar. Ahora, cuando queremos tomar esa moneda, cuando queremos realizar la observación, el proceso de realizar la observación
automáticamente incidimos en el resultado. ¿Mm? O sea que si tiene una probabilidad de que salga el 0, cuando hacemos el observable, vemos el 0. ¿Mm? Otra propiedad, claro, a diferencia de la mecánica newtoniana, nosotros sabemos que si en el punto 0 pasa un auto a 100 kilómetros por hora, hacemos 100 kilómetros y en el minuto 59, pum, pum, a la hora exacta va a pasar el vehículo. ¿Mm? En mecánica cuántica no. Entonces hablamos de probabilidades. Sabemos que está ahí la probabilidad, pero no la podemos observar. De ahí el famoso gato de Schrödinger, que él, para hablar de esto, hizo como una propuesta imaginaria donde mete un gato con un veneno, con una ampolla de veneno, que el gato no sabemos si está vivo o muerto. Si nosotros abrimos la caja, eso, de alguna manera, hay un martillo que golpea la ampolla y el gato lo vemos muerto, ¿no? Pero bueno, en esta época no se podría hacer ese tipo de comentario de los animales, ¿no? Pero bueno, de alguna manera refleja eso que fue muy revolucionario. Después, otra le tiro, que también es, nada, Einstein también lo llamó una acción fantasmagórica, que 2 qubits o más, pero vamos a hablar de 2 qubits, pueden estar entrelazados. ¿Qué significa entrelazado? De alguna manera están conectados que si yo modifico o quiero observar uno de los 2 qubits entrelazados, automáticamente sé qué es lo que le va a pasar al otro qubit. Por ejemplo, si yo manipulo este qubit, ¿no? Y leo 0, el otro va a aparecer el 1. Pero lo más interesante es que yo puedo agarrar estos 2 qubits y uno lo dejo acá, en Quilmes, donde estoy yo, donde vivo, y el otro lo llevo a San Luis, donde están ustedes. Y cualquiera de los 2 extremos, o sea, ustedes agarran ese qubit para observarlo, no solamente van a ver el valor, sino que también me va a cambiar el valor acá. Eso es un concepto inclusive de teletransportación. Es impresionante. ¿Por qué? Porque en base a esta propiedad vamos a trabajar los primeros algoritmos criptográficos cuánticos. Bueno, el entrelazamiento, interferencia. Bueno, una de las propiedades también de la mecánica cuántica que uno puede manipular. Vieron que recién mostraron un dispositivo para ver si la fibra óptica estaba quebrada o no. Bueno, yo puedo transmitir qubits por fotones a través de una fibra óptica. Y según cómo manipule esos qubits, puedo hacer de que, como si fuera una ola o una piedra que arrojo en un estanque lleno de agua que hace olas, yo puedo de alguna manera hacer que se sumen o se interfieran distintos qubits. Otra de las propiedades importantísimas es la de no clonación. Como les dije,
cuando uno intenta observar, modifica el resultado de la observación. Bueno, imagínense que si yo estoy en esa fibra, se están transmitiendo qubits, y yo intento medir en qué estado está ese qubit, automáticamente los extremos se van a enterar. ¿Me explico? Entonces, vamos a estar en presencia de que nos están atacando, y retransmito o cambio el circuito, pero no van a poder obtener el resultado de la transmisión de esa información. ¿Por qué? Porque al observar modificó el resultado. Bien, las primeras computadoras cuánticas, bueno, la que lidera de alguna manera es IBM, pero todas estas empresas acá tienen algún desarrollo en computación cuántica. Una de las grandes dificultades es que para que o sea, ese estado cuántico de la mecánica cuántica es muy inestable y se tiene que manipular con casi 0 grados Kelvin, menos 272 grados centígrados. Por eso es muy costoso y también, nada, todavía le falta desarrollo, ¿no? China. Los chinos, nada, en cualquier momento, no dominan el mundo porque no quieren, pero, por ejemplo, ellos hicieron la primera transmisión satelital, con un ambiente cuántico. Esto utilizando el entrelazamiento que les dije, ¿no? Bien, los protocolos básicos, el BB84, estos son los años, ¿no? Y los nombres de los científicos. E91 y B92. Básicamente lo que utilizan es la transmisión de polaridad de esos qubits. ¿Y qué se toma? Hay una propiedad intrínseca en estos elementos subatómicos, que es el spin. El spin es un cambio de una polaridad, de una energía que puede irse a 0 o a 1. Y esto va a ser muy utilizado para todo lo que es la computación cuántica. Pero bueno, no los iba a dejar con criptografía del futuro. Bueno, el NIST en Estados Unidos dijo, bueno, muy bien, no sabemos cuándo va a ser la supremacía cuántica, pero bueno, ¿por qué no nos vamos adelantando? En 2014, empezaron a desarrollar un programa para un concurso de algoritmos resistentes a los cálculos cuánticos. De ahí el nombre de criptografía postcuántica. Arrancó en el 2016 y año a año vinieron analizando y fueron descartando. Entonces, ya el año pasado empezaron a estandarizar estos algoritmos que lo que van a impedir que la computadora cuántica no rompa los sistemas actuales. ¿Esto por qué? Porque la ventaja que tiene la computadora cuántica, que al entrelazar todos estos qubits y tener un número importante de qubits, haría exponencial un cálculo matemático. ¿Qué quiero decir con esto? Que para romper una clave
capaz que estoy 100 años, pero con este algoritmo de la computadora cuántica, capaz que me lo permite hacer en minutos. Por eso la necesidad de salir con este programa criptográfico. Bueno, esto pueden entrar al NIS y lo pueden chequear. Tenemos muchos de los algoritmos se basan en retículos, son cálculos matemáticos muy complejos que, por ejemplo, determinar el valor más cercano a un vector, a un retículo. Bueno, acá vemos lo que es criptografía basada en retículo. Ya hay para las funciones hash, hay criptografía multivalente, que bueno, todavía no está aprobado, y criptografía basada en código, que está pronto a salir como algoritmo estándar. Después, bueno, acá le dejo una foto, tuve la suerte de viajar a Londres y lo primero que quise hacer es ir a Bletchley Park y ver todo este despliegue del enigma, ver la estatua de Alan Turing. Tuvo una vida, un final trágico. Si ven la película, se van a acordar, en el 2010 o 2014 la reina le hizo los honores. Alan Turing era homosexual. En esa época, si te agarraba la policía, o ibas preso por 2 años o tenías que hacer un tratamiento químico. Bueno, él hizo el tratamiento químico, pero eso te mataba. Por otro lado, se terminó suicidando mordiendo una manzana con cianuro. Algunos se atrevieron a decir que el logo de Apple está relacionado con esta manzana, ¿no? Que vemos una manzana mordida. Steve Jobs lo desmintió, pero bueno, nada, es una nota de color. Bien. ¿Están ahí? Buenísimo, sí. Bueno, Okay. lo interesante para redondear. La computación cuántica dicen que los primeros actores malos o hackers o atacantes van a estar para el 2040 los primeros ataques. Falta un tiempo, pero los años pasan rápido y está bueno. El que le interesa, desarrollarse en esta tecnología, ¿no? Va a haber mucha demanda. También en lo que es criptografía postcuántica, porque eso ya se está empezando a utilizar. Ya hay, por ejemplo, router y firewall de Cisco, de Fortinet o Palo Alto, que ya tienen embebido esos algoritmos para configurarlos. Después, nada. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, chicos. Sí, Claudio, bueno, primero que nada agradecemos la charla que te mandaste, la verdad que muy buena, pasando todo lo que es la historia. No sé si querés repetirnos de nuevo las películas para que los chicos puedan ver después. Las que tengo anotadas acá son El Código Navajo y La Batalla de Midway. No sé si alguna otra que querés resaltar. Sí. Y Enigma. Bien. La de Enigma. La Enigma, esa me encanta. Ahí van a ver que la película se centra en romper el código Enigma.
Bueno, ahí bueno, son algunos, eh, como es, algunas licencias cinematográficas. Alan Turing no rompe el enigma, rompe la máquina de Lorentz, pero bueno, no importa. Fue ahí en el mismo lugar, pero muy interesante. Después de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Midway, impresionante. Eh, la eh, Código Navajo de Nicolas Cage, que trabaja. Después, Carta de Iwo Jima, que tienen que ver las dos, la japonesa y la de los yanquis. Este, básicamente eso. Después, después, bueno, hay algunos libros puntuales que hablan de un poco de la historia de, de la primer parte que les hablé. Pero bueno, nada, ¿alguna otra pregunta que me quieran hacer? Sí, esas eran las que habías mencionado. No sé, ¿alguno de los chicos, alguna pregunta que quieran hacerle a Claudio? Yo personalmente, si, bueno, mientras si quieren vayan pensando, yo te quería preguntar, Claudio, de eso más que nada de lo que decías recién, pensando en la comunidad tecnológica que venimos impulsando tanto acá en San Luis y bueno, y los estudiantes por ahí de algunas universidades y la de acá de la UNSL, ¿en qué áreas o fundamentos de la ciberseguridad nos recomendarías enfocarnos hoy para estar mejor parados frente a esta futura migración postcuántica? ¿Alguna que se te ocurra por ahí? Bueno, eso de última, cuando voy para allá también les puedo preparar una charla de los posibles trabajos o las distintas verticales en ciberseguridad. Básicamente hay tres bien marcadas, lo que es Blue Team, Red Team y GRC, que es todo el tema normativo. Sí, Eh, más que nada también por ahí, qué sé yo, algunas certificaciones que por ahí hoy en día están apuntando un poco más a eso. no, los que le voy a recomendar, el que quiere, a mí me gustaría armar algunas clases de criptografía cuántica, pero no hay todavía. Eso lo tendría que hablar con mi director de tesis de ahí de la UNSL. Pero no, si quieren estudiar, hay una materia en la UNAUR, es la Universidad de Hurlingham, que tiene una materia que se llama Introducción a la computación o a los sistemas cuánticos, una cosa así. Eh, Está muy buena, es más, yo la estoy haciendo porque yo, nada, eh, conozco al doctor, la da un doctor de física de la Universidad de La Plata, Federico se llama, eh, y la arrancaron el año pasado, así que es muy nuevita. Lo interesante que ellos tienen una computadora cuántica chiquitita de estudio. Mirá, Claro, es una computadora cuántica de escritorio, tiene 2 qubits, pero para lo que es a nivel educativo está muy piola, me gusta. bien, bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta o los chicos del chat. Quiero, Ahí, Cristian. sí, una consulta. Sí, ya yo por lo menos hace rato he visto que el OpenSSH, por ejemplo, había implementado los algoritmos que protegido, digamos, contra estos ataques, ¿no? De las computadoras cuánticas. Sí. Eh, yo sé más o menos que estos algoritmos son pesados en tema de cálculo y todo eso. ¿Sabe usted más o menos cómo funcionan los post cuánticos para que aguanten la capacidad que tienen las computadoras post cuánticas para
resolver, digamos, eso. Sí, lo que utilizan es, ¿cómo es? Matemáticas complejas, ¿m? Que la computación cuántica no les puede afectar. ¿M? Eh, Igual, como son públicos, uno puede entrar en los que yo les nombré, que son los estándares. Es más, hay algoritmos que ya están desarrollados hace 20 años, no para la eh, computación post, o sea, sí, para lo que es algoritmos post-cuánticos. Si no, ya se habían hecho, pero eran demasiado pesados, demasiado complejos matemáticamente. Pero uno, nada, los googlea y puede trabajar con esos algoritmos. Son, son de resolución muy compleja, por eso son resistentes a lo que es un algoritmo eh, cuántico. Eso es lo que te tiene que quedar. No es que tiene que sacar, no sé, un, eh, dos números primos como, no sé, el RCA, eh, y los va descomponiendo, los factoriza de alguna manera y ese cálculo lo hace rápido. Por eso van a ser los primeros algoritmos en quebrar. Esto es más complejo porque te pide una información con una coordenada, con un valor que se utiliza también mucha trigonometría, y ahí está lo, lo, lo potente, ¿no? Gracias, muy bueno. Cuéntenme un poco ustedes, ¿qué hacen? ¿Qué están estudiando? ¿En qué año están? Bueno, ahí no sé si alguien quiere hablar. No sean tímidos. Bueno, empiezo yo. Yo, bueno, no me veo en la cámara. Estoy atrás. Ahí Nehemías levantó la mano. Hola, Sí. ¿se escucha bien? Sí. Sí, mira. Bueno, buenas tardes. Bueno, primeramente le agradezco a Claudio por dar la charla, la verdad que bastante interesante. Bueno, yo estoy estudiando en Ezeiza, la Universidad Provincial de Ezeiza. Estoy haciendo la tecnicatura en desarrollo de software en primer año, así que soy bastante nuevo en este concepto. Bien, 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 me gusta eso. Nada, yo arranqué más grande, yo arranqué a los 40 a estudiar. Pero, Hice un terciario, me recibí de analista de sistema y me gustó y dije, y es por acá, me gustó la investigación. Ahí hice la combinación con la Universidad de La Plata, de Lanús, me recibí de licenciado y dije, esto es lo mío. Hice una maestría en la UBA de seguridad informática y ahora estoy haciendo un doctorado. Así que, no, tranquilo. Lo importante es, como digo yo, la educación formal, porque te ordena y te da un título y te abre puertas. Y después la educación no formal, digamos, que es haciendo algún curso, especializándose y haciendo certificaciones internacionales, eso le va a traer unos pesitos. ¿Mm? Así que recuerden, educación formal, el título, abre puertas. Educación no formal, certificaciones, nos va a traer unos pesitos más. Y hablamos de educación continua. Sobre todo en estas carreras, yo me la paso estudiando. Estoy haciendo el doctorado, estoy estudiando para una certificación internacional en seguridad informática, estoy estudiando inglés también, los sábados. Así que eso,
me gustaría transmitirles. Yo pensaba que estaba atrasado. Gracias. No, no, por eso, por eso. No, no, tranquilo. No, con orgullo, estoy en primero. Y cuando te querés acordar estás en segundo, en tercero terminaste. Bueno, listo, y ahí seguís. ¿Mm? Este, Buenísimo, Claudio. Bueno, yo acá de mi parte soy, bueno, Maxi, para los que no me conocen, soy el líder del Ecogroup San Luis, el grupo de ciberseguridad y hackinético. Yo particularmente, mi carrera más o menos que ver, soy de ingeniería electrónica, pero bueno, acá tenemos lo que es ingeniería en computación, eh, ingeniería informática, ciencia de la computación y vos, Pato, técnico en qué? Técnico en telecomunicaciones. Y bueno, el amigo en secundaria. bien, 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 Sí, bien. tenemos No, de todos lados acá. me encanta, me encanta. Bueno, nada, lo tuyo, Maxi, tiene mucho mérito por esta iniciativa. Así que te felicito. Este, que es, la verdad que acá no se salva nadie solo, estamos todos interconectados, como digo yo, y se aprende trabajando en conjunto, es importantísimo. Aparte, por ejemplo, en seguridad informática hay más de 170 especialidades, así que mirá si no hay para trabajar. No, sí, totalmente. Y bueno, acá los dos chicos que están en virtual, no sé cómo habrán llegado al grupo, no los conocemos, pero bueno, están también invitados, o sea, ya forman parte del Ecogroup San Luis de lo que sería la parte extranjera, digamos, que no son de San Luis. Así que bueno, ahí Muchas agradecemos también gracias. a los chicos por unirse. Bien. Bueno, agradecerte nuevamente, Claudio, por la tremenda charla que nos diste. Te esperamos en septiembre y bueno, nada, los Sí, mejores éxitos. lo que les quiero, a ver, acá, les quiero compartir esto, a ver, para que tengan mis datos. Eh, perdón, me quieren mandar un correo, me buscan en LinkedIn. ¿Mm? Sí, Así acá yo estamos. después se los paso a la diapositiva o a la información bien por escrito, por texto. Ok, nada, lo más importante también es el networking que hagamos, que nos conecta con todo el mundo. ¿Mm? Sí, totalmente, totalmente. ¿Vos vas a a la Ecoparty, Claudio? De ahora en octubre de este año. No sé, el año pasado sí, tuvimos un stand, para que no los perdí. Eh, pero bueno, si llegan a estar por acá, me avisan. Me avisan si estoy en la Ecoparty. Este, no, nos cruzamos y si no, vemos como nada. Sí, ya les digo, para la semana de la primavera Sí, voy a viajar a San Luis, así que ahí podemos hacer algún evento. buenísimo. ¿Se puede saber de qué se trata el doctorado que estás haciendo acá? Sí, estoy haciéndola en ciencias de la computación. Este, y mi director es Guillermo Leguizamón Ajá. y Ahí Danilo es de computación, ¿verdad? Dice que fue profe suyo. Bueno, hace mucho tiempo, él es el departamento de informática, nos dio acá el acceso y la disponibilidad del aula, por eso está bueno, presente, así que ahí capaz que te lo cruzas también. bueno, muchas gracias. Sí, bueno, Guillermo Leguizamón es mi director de tesis. Eh, ¿Y en qué consiste un doctorado? Es presentar una tesis doctoral, obviamente. Una vez que está aprobada, uno tiene que sumar créditos. Estos créditos están relacionados con cursos o seminarios que uno va tomando para, digamos, para aprender
o sumar información, conocimiento sobre la tesis que uno tiene que preparar. Hay créditos que son obligatorios, que tienen que ser tomados de la UNSL, y otros después pueden ser de universidades nacionales o de afuera. Una vez teniendo esos créditos, ya hay una parte cubierta. Después piden papers o presentaciones, y después, nada, es un seguimiento que me va llevando el director de tesis, Guillermo. El objetivo final es presentar un escrito con esa tesis, y una vez que está aprobado, defender esa tesis. Buenísimo. Acá pregunta Pato sobre qué es la tesis. Sobre criptografía cuántica, y está basado en generación de claves cuánticas para transmitirlas en redes tradicionales. Ajá. No, tremendo, muy interesante. Sí, la verdad que está bueno, está bueno. Lo estoy haciendo con un colega que él tiene su propio tema, ¿no? También de criptografía cuántica. Lo interesante es Fernando Figueras, capaz que si voy en septiembre, capaz que él también se prende. Sí, buenísimo. Él es docente y fue profesor mío en el terciario. Nos hicimos muy amigos y me lo llevé, hicimos la licenciatura juntos. Mirá vos. Y ahora estamos haciendo un doctorado. Chao. Así que esos viajes de la vida, así que bien, bien. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, nada, me contactan lo que necesiten, lo que les pueda decir, ayudar. No. Dale, Claudio. Sí, yo ahí le dejo el contacto disponible a los chicos por si quieren preguntarte algo o lo que sea. Y bueno, ojalá que nos estemos viendo ya por septiembre. Dale. Así que bueno, les mando un abrazo gigante. Un Gracias, gusto. Claudio. Antes que se Gusto. vayan los chicos, no sé cómo están ustedes de tiempo, si se tienen que ir. Joya. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? Sí, más que nada vamos a explicar, para los chicos del MIT también, nos vamos a pasar a Discord, así creo que se ve mejor. Explicamos rapidito el tema de los dispositivos hacking electrónicos que tenemos, a ver si se ve en la cámara. Tenemos un setup acá armado. Ahí no sé si se ven, tenemos lo que es un Panagochi, un SP32 de Outer, tenemos Mestastic, comunicación sin Wi-Fi y sin señal, así que por si se Bien. quieren quedar ustedes también, le dejamos la cámara prendida. No sé, Cristian, Emías, ¿cómo están? O si se tienen que Sí, ir. sí. No, yo estoy en mi casa tranquilo, así que no sé si vas a ir por acá en Discord. Va a ser por en Discord porque creo que se ve mejor. Bien, dale. Así que nada, Enseguida entonces. bueno, Claudio, vos también si te querés quedar, bueno, el tema de Discord, ahí que tengo una complicación. Tengo que arreglarlo. Después, tranquilo, en la semana les mando un abrazo, chicos. Un gusto. Dale, Claudio, muchísimas gusto, gracias por Claudio. todo. Nos vemos. Un gusto enorme. Bueno, chicos, ahí vayan a lo que es el Discord y nos estamos viendo. Dale, dale.